estos procesos, tanto la Pachamama como el Arete Guazú, para el mundo andino y para el mundo granítico, han sido mezclados, han sido modificados, han sido alterados, pero no han podido ser eliminados por el proceso colonial. Más bien lo que ha ocurrido es un sincretismo muy interesante que establece que la población no originaria, o que no se reconoce como originaria, establezca alguna de estas celebraciones como una de las fechas principales de la sociedad jujeña. Estamos hablando de descendientes de europeos o mestizos americanos que no tienen mayor relación con la población andina o con la población guaraní, que sin embargo viven el 1 de agosto y viven el carnaval como si fueran fechas propias. De hecho, son fechas propias. Son fechas de la cultura propia de la provincia de Jujuy. Y esta cultura propia de la provincia de Jujuy es una cultura mestiza en la que se mezclan por lo menos 3 componentes principales. Un componente tradicional, folclórico, que es el que ilustra básicamente las imágenes con las que el resto de la población nacional nos asocia, que es la población colla, la cultura andina de altura. Después tenemos el otro gran mundo, que es el mundo guaranítico, que ha poblado básicamente las zonas bajas, la zona del ramal, asociado con los ingenios, y una tercera población a la que se le presta mucha menos atención, pero que es por lo menos tan importante como las otras dos y que configura un mundo aparte, que en algún momento tuvo lenguas propias y que además articula a lo alto y lo bajo, que son las poblaciones de yungas, las poblaciones de piedemonte. Estamos hablando de los pobladores de los actuales y antiguos de la zona de Valle Grande, de la zona de Ocloyas, de toda la zona de valles orientales, de los cuales existe evidencia de que poblaban esa zona mucho antes de la llegada del Inca y desde luego mucho antes de la llegada de las grandes movilizaciones masivas de pueblos guaraníticos ocurridas entre fines del siglo XIX y aproximadamente fines de la década del 20, principios de la década del 30, coincidente con el gran conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay por el Chaco. Todo esto ha sido tamizado tanto por la cultura nacional como por algunos elementos centrales de esta cultura nacional, como han sido la predominancia de la Iglesia Católica a lo largo de todo el periodo colonial y republicano, y últimamente una presencia muy importante y creciente de los cultos evangélicos, que disputan no solo a la Iglesia Católica, sino a las tradiciones, las creencias tradicionales de estos pueblos, la afectividad y la pertenencia de cualquiera de los 3 mundos, el mundo oriental, el mundo guaranítico o el mundo andino colla. Sin embargo, estas grandes instituciones, específicamente la Iglesia Católica, no ha pasado sin modificaciones propias. De hecho, uno puede observar que en cualquier festividad o en cualquier culto, sobre todo en la zona de altura, en la zona andina, se ha transformado de alguna manera sincrética en una mezcla de tradiciones andinas que pueden ser leídas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, con tradiciones propiamente católicas. Fijémonos en la Virgen de Punta Corral, o la forma en la que comienza el culto católico en la zona de Santa Ana, en el pueblo de Santa Ana de Valle Grande. Todos nacen de la misma manera, nacen asociados a propiedades telúricas, esto es, a las potencias del territorio, una fuente de agua,
una montaña, un bloque de piedra significativo, y esto no es tradicional del catolicismo, sino que esto es la herencia de la tradición andina. Algo similar ocurre del lado guaranítico, en el que muchas de las explicaciones bíblicas andinas, católicas y evangélicas son reinterpretadas en función de las creencias tradicionales de los pueblos. De hecho, el mismo catolicismo ha interpretado a alguna de las potencias religiosas tradicionales del mundo guaraní como la presencia de un alto Dios asimilable al Dios católico, cuando esto en realidad solamente es vivido así por los guaraní que son creyentes católicos o evangélicos. No es vivido así por el resto de la comunidad guaranítica. Algo semejante pasa con las comunidades andinas y collas, en un proceso en el que reinterpretan de manera andina lecturas bíblicas o creencias bíblicas o rituales bíblicos. De hecho, es posible observar, inclusive en fenómenos como el de la Pachamama o el del carnaval, esta asociación en la que existe una figura como el del diablo, el Puyay, que para la tradición católica es eminentemente negativa, para la tradición andina no es negativa y para la tradición guaranítica es absolutamente mixta. Lo que está demostrando esto es la potencia, la profundidad de la complejidad y del mestizaje que alimentan la cultura en la que vivimos, la cultura de la provincia de Jujuy. Y ninguno de nosotros, seamos antropólogos o no, estamos afuera de eso. Somos parte de eso. Podemos vivirlo de una u otra manera, pero es la cultura en la que vivimos, la cultura en la que nos hemos sumergido y la cultura que nos expresa. De hecho, cualquiera de nosotros, por más espíritu científico que tenga, va a celebrar gozosamente la Pachamama o el carnaval y no va a tener ningún tipo de conflicto con sus creencias científicas. Esto no ocurre así en todo el país. ¿Por qué no ocurre así en todo el país? Porque esta es una de las singularidades de la cultura jujeña. Y nuestra universidad es una expresión tanto de la cultura nacional como de nuestra cultura provincial, de nuestra cultura jujeña. No solo está muy bien que así sea, sino que además debemos potenciarlo. Esto es el mensaje que podría caber desde la antropología, o por lo menos desde este antropólogo, al resto de la comunidad provincial.